Buenas tardes, mi nombre es Mónica Paredes y le voy a hacer una breve exposición acerca del bullying. El bullying es una palabra de origen inglés, es también conocido como acoso escolar o hostigamiento escolar. Es una palabra que está compuesta por la voz bully, que quiere decir matón o peleón, y la terminación ing, que indica la acción o el resultado de la acción. ¿Ok? Por lo tanto, podemos definir el bullying como el maltrato o la conducta agresiva de un determinado individuo hacia otro, que constantemente se repite con el fin de producir daño premeditadamente a este. Este tipo de acoso se caracteriza por optar por un comportamiento cruel, brutal y muchas veces inhumano, con el principal objetivo de infligir daño a una determinada persona para asustarlo o someterlo. Entre las características que presenta el bullying tenemos que incluye conductas de diversa naturaleza como burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento, origina problemas que se repiten y se prolongan durante cierto tiempo, es provocado por un individuo con el apoyo de un grupo contra una víctima que por lo general se encuentra indefensa, se mantiene en la mayoría de los casos dado a la ignorancia o a la pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas y que no intervienen para evitar o para paliar la situación. Eh, la víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia, tiene pérdida de confianza en sí mismo y en los demás, y tiene una disminución en el rendimiento escolar. También disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del agresor, mientras que se produce un refuerzo de estilo violento de interacción. Se reduce la calidad de vida del entorno en el que se produce y hay dificultad para lograr objetivos y aumento de los problemas y tensiones. Entre los tipos de bullying tenemos el bullying físico, que consiste en la agresión directa a base de patadas, empujones, golpes con objetos. También puede ser indirecto cuando se producen daños materiales a los objetos personales de la víctima o robos. Tenemos el bullying verbal, que es el más habitual, porque solo deja huella en las víctimas, porque debido a que las palabras tienen mucho poder, va minando la autoestima de la víctima. Esto se logra mediante humillaciones, insultos, sobrenombres, menosprecios en público, propagación de rumores falsos, mensajes telefónicos ofensivos, resaltamiento de los defectos físicos de la víctima, entre otros. Está el bullying psicológico, que se realiza mediante amenazas con el fin de provocar miedo, esto para lograr algún objeto o dinero, o simplemente para obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere o no debe hacer. Este tipo de bullying mina la autoestima del individuo y fomenta la sensación de temor. Y está el bullying social, que consiste en la exclusión y en el aislamiento progresivo de la víctima. En la práctica, los acosadores impiden a la víctima participar, bien sea ignorándola y de las actividades normales que se realizan entre el entorno, y terminan aislando al individuo del grupo, del resto de las personas con las que se rodea. Cuando hablamos de bullying tenemos que tener en cuenta que hay dos componentes, uno viene a ser el acosador y otro viene a ser el acosado. En cuanto al acosador, hay características que son de esa persona, que son su necesidad de tener el dominio sobre otro, carece de empatías sociales, también carece de habilidades sociales, suele tener problemas de violencia dentro de su hogar, no tiene capacidad de autocrítica, manipula su antojo. El segundo caso viene dado por las características del acosado. Estas son personas por lo general sumisas, de baja autoestima, que no poseen una personalidad definida o segura. También presentan mucho apego familiar, no tienen autonomía, y también presentan algún tipo de diferencia en cuanto al resto de sus compañeros, ya sea de raza, de religión o algún defecto o incapacidad física.
El bullying es una de las principales preocupaciones que tienen los padres con respecto a sus hijos. Por lo tanto, es muy importante que ellos estén atentos y estén atentos a los signos que pueden indicar que sus hijos están sufriendo de algún tipo de bullying. Entre estas señales que podemos observar son que los cambios de humor bruscos, el miedo, las excusas para no ir a determinado sitio, la baja del rendimiento académico y el aislamiento o el retraimiento que tienen los jóvenes para no expresar en realidad lo que sienten. Por último, podemos decir que el bullying tiene tres componentes claves. El primero es el desequilibrio de poder que se da entre el acosador y la víctima. ¿Okay? Este desequilibrio puede ser real o solamente puede ser percibido por la víctima. En segundo, tenemos la agresión que se lleva a cabo por un acosador o un grupo que intentan dañar a una víctima de un modo intencional. Y el tercer componente es el comportamiento agresivo hacia una misma víctima que se produce de forma reiterada. Teniendo en cuenta esto, pues es una situación que de verdad es preocupante. Es necesario pues tomar las correcciones para que esto no suceda y uno mismo tener conciencia y saber que no se debe hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros mismos. Gracias por su atención.